Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Santiago, Epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Epístola de Santiago, del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Santiago 1, del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hasta aquí la palabra de Santiago. Titulamos esta meditación final del día, Pensamientos de Santiago. Un hombre que, como todos los escritores de la Biblia, pensó los pensamientos de Dios. Historia singular, la historia de Santiago. Era hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, si podemos hablar así. Era hijo de José y María. Y podemos pensar, qué transformación tuvo que haber sufrido Santiago, qué salto de fe, para aceptar varias cosas imposibles. Primeramente aceptar que ese hermano mayor suyo, que lo había visto toda su vida allí en la carpintería de Nazaret, era el Mesías. No es fácil aceptar como grande a uno que uno lo ha conocido desde la cuna, que lo ha conocido toda la vida. Un hermano, un tío. A un extranjero lo aceptamos más fácilmente como persona de importancia, pero no a uno a quien hemos conocido toda la vida. Y Santiago había conocido a Jesús como su hermano mayor toda la vida. ¿Cuándo se convirtió Santiago? No lo sabemos. En los primeros días, en los primeros tiempos de la predicación de Jesús, Santiago, María, su madre y todos los demás hermanos pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Y salieron a buscarlo para traerlo a la casa pensando que andaba trastornado, predicando por ahí el Evangelio, haciendo milagros. Eso dice el Evangelio de Marcos, que lo querían traer de vuelta a la carpintería pensando que Jesús estaba medio loco, de repente le había dado por predicar. Y Santiago tuvo que abandonar todos esos prejuicios para recibir a su hermano mayor como el Mesías. Santiago también era muy nacionalista, muy apegado a las tradiciones y a la ley de su pueblo. La prueba está en que dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Eso no era cierto. 10 de las 12 tribus de Israel se habían perdido cuando Samaria cayó bajo el poder de los asirios. Uno que otro descendiente de las antiguas tribus andaba por allí en algunas partes del Imperio Romano, no todas las tribus. En el Nuevo Testamento está mencionado Pablo, que era de la tribu de Benjamín, otro fulano que era de la tribu de Aser, una mujer que era de la tribu de Aser, pero las otras tribus no se mencionan.
Santiago, en su corazón de judío nacionalista, dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Era un sueño que tenía Santiago, de ver a todas las tribus de Israel reunidas de nuevo. Santiago tuvo que abandonar gran parte de su nacionalismo y toda su religión judía para recibir a su hermano Jesús como el Mesías. Pero lo hizo. ¿Cuándo se convirtió Santiago? No sabemos. Quizá en algún momento, poco antes de que Jesús muriera en la cruz. Por fin, viendo los milagros y más que nada escuchando la palabra de Jesús, Santiago lo recibió como el Mesías. Y él también estuvo allí al pie de la cruz, mirando de lejos cómo su hermano mayor era crucificado, era clavado en la cruz. Y creyó. Pero tuvo que pasar por tremendas pruebas antes de creer. Él no creyó fácilmente como nosotros, que hemos creído con una sola predicación. Santiago tuvo que sufrir grandes crisis para reconocer a su hermano mayor, Jesús, como el Mesías de Israel. Pero así es la fe buena. La fe buena pide grandes cosas de Dios y espera grandes cosas de Dios. Y aquí en estos primeros versículos de su carta, Santiago está escribiendo grandes pensamientos. De paso, Santiago fue muerto por el rey Herodes. En el capítulo 12 de los Hechos se dice que Santiago fue muerto a espada por Herodes. Seguramente lo degolló Herodes, lo mandó degollar igual que a Juan el Bautista. Y así murió Santiago, hermano de Jesús, apóstol de Jesús. Él dice en el verso 2 del primer capítulo de su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué cosa, ¿eh? Que se nos mande estar gozosos cuando estamos bajo una prueba. Pero ¿quién está gozoso bajo una prueba física? ¿Quién está gozoso en una enfermedad inquietante, una enfermedad desconocida que de repente lo ha atacado? Y uno piensa enseguida en cosas graves, que un cáncer, que una arteriosclerosis y qué sé yo cuántas otras enfermedades que hay. Pero Santiago conocía las pruebas, como hombre, como judío, como apóstol, conocía las pruebas. Y dice, tengan gozo cuando hay pruebas. ¿Podemos tener gozo en las pruebas? Difícil, ¿eh? Yo no digo que sea una cosa fácil. Y yo no digo que yo estoy gozoso cuando me viene una prueba. Me han venido muchas pruebas. Pero las he pasado, gracias al Señor, con paciencia. Tened por sumo gozo cuando estáis en una prueba. Así habla un hombre que fue probado profundamente por Dios antes de que Dios lo iluminara con la fe en Jesucristo. Y en segundo lugar, Santiago menciona una gran virtud cristiana, la paciencia. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces oramos pidiendo paciencia. Dame paciencia, Señor, dame paciencia. Cuidado con esa oración, porque antes de la paciencia va a venir la prueba. Antes de la paciencia va a venir la prueba, porque la prueba produce la paciencia. ¿Nos hemos fijado bien en el sentido de lo que está escribiendo aquí Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Así que más vale no pidamos paciencia. Va a venir la paciencia porque Dios es misericordioso. Pero si pedimos paciencia, el Señor nos va a mandar una prueba para que la prueba produzca la paciencia. Pero si estamos en alguna prueba de cualquier índole, sí es bueno pedir paciencia. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, dice en otra parte la Biblia. La paciencia, gran virtud cristiana. Así dice el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios.
pacientemente esperé al Señor. Buena cosa es la paciencia, ¿eh? Así que si le pedimos una pruebita al Señor, junto con la prueba va a venir la paciencia. La hermana Tomás es paciente, el hermano Jesús es paciente, aguantan muchas cosas. ¿Y cuántos de ustedes tienen pruebas y son pacientes en las pruebas? Tercer gran pensamiento de Santiago está en el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa la palabra cabal? La palabra cabal significa de peso entero. 1 kilo cabal son 1000 gramos. En muchos negocios allí en América Latina nos venden por 1 kilo 900 gramos. Así se hace rica la gente. Yo conocí unos creyentes allá en Contulmo, Chile, muy buenos hermanos, eran 2 hermanos dueños de una tienda de abarrotes. Se habían ido 3 veces a la bancarrota porque siempre vendían 1 kilo de 1000 gramos. Cuando empezaron a vender 900 gramos por 1 kilo, se enriquecieron. Y ellos decían, hermano, cada vez que yo di el peso justo, me fui a la bancarrota. Cuando empecé a dar 900 gramos por 1 kilo, estoy bien. Pero el peso cabal es el peso enterizo, 100%. Así dice el libro de Proverbios, que a Dios le agrada la pesa cabal. Aquí Santiago dice que los cristianos tenemos que ser perfectos y cabales, ser enterizos, íntegros, que no falte nada en nosotros, que no nos falte ninguna virtud, que no nos falte ningún poder, que no nos falte nada, enteritos, macizos, homogéneos, compactos, cristianos sin fallas y sin rajaduras. Dicen algunos que la palabra sincero o sincera viene de una historia. En cierto lugar de la Palestina vendían ollas de barro. Bueno, siempre vendían ollas de barro para guardar comida y guardar líquido. Y cuando alguna olla se rajaba por algún golpe, el comerciante la cubría con cera la rajadura y la vendía como si fuera sana. Pero luego el cliente que compraba esa olla con cera la ponía al fuego para cocinar y la cera se derretía y el agua se perdía. Entonces apareció la costumbre: véndame una olla de barro pero sin cera, enterita, sana. De ahí viene la palabra sincera o sincero. Un hombre sincero, una mujer sincera, es una mujer que no tiene rajaduras, un hombre que no tiene fallas, es sincero, es sincera. No tiene trampas, no tiene engaños, es entero, íntegro. Esa es la idea que tiene Santiago en su cabeza cuando dice: seamos perfectos y cabales, sinceros, cristianos enterizos. Cuarta cosa, menciona la sabiduría en el verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? No es conocimiento universitario, no es conocimiento científico. La sabiduría no tiene nada que ver con la ciencia humana, no tiene nada que ver con el racionalismo. La sabiduría es la ciencia de vivir, saber vivir en este mundo malo y portarnos bien como cristianos buenos. Eso es sabiduría. Una persona puede ser muy ignorante, aún sin letras, sin saber leer y escribir, y ser sabio, mucho más sabio que un profesor universitario, que una mujer que tiene grandes títulos y grandes puestos, porque la sabiduría es espiritual. La sabiduría es la ciencia de vivir bien con la señora, con los hijos, con los parientes, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con todo el mundo. Eso es sabiduría. El capítulo 8 del libro de Proverbios está dedicado exclusivamente a la sabiduría. Léanlo esta noche antes de irse a la cama. Capítulo 8 de los Proverbios. No clama la sabiduría y da su voz en las plazas. Así empieza el libro de Proverbios. Santiago dice: pidan sabiduría. Pidan
la ciencia de vivir, sin caer en pecado, sin caer en vicios, sin caer en miserias, sin cometer errores, para salir siempre adelante. Y no podía faltar tampoco la palabra fe en los pensamientos de Santiago. El verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora que pasó el huracán Erin, allá por Florida, la televisión mostraba las olas del mar agitadas por el viento. Qué terrible oleaje, cómo se lanzaba contra las costas, contra los barcos amarrados en las costas. Terribles olas. El mar es símbolo de la inquietud. El mar nunca está sereno, tranquilo. Rarísima vez hay un mar en calma. Eso de mar en calma no es más que poesía. El mar siempre se mueve. Nuestra hija Maya, que tiene un barquito allá en la Florida, amarró bien su barco a los sauces. No amarró su arpa a los sauces como hacían los judíos en Babilonia, pero amarró su barco a los sauces de la costa. Pero no pasó, el huracán pasó lejos. Y dijo Amalia, ni siquiera nos hemos mojado aquí. Pasó de largo el huracán, se fue por otro lado. Pero las olas del mar son así, van y vienen, se agitan siempre. Y Santiago compara al hombre de doblado ánimo con las olas del mar, que van y vienen y nunca se están quietas. Van, vienen, son revueltas, nunca quietas, nunca en paz, nunca en calma. El hombre de doblado ánimo nunca tiene paz verdadera. El hombre sólido, estable, sí tiene. Verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí menciona otra palabra, inconstancia, inconstancia. Ay, qué defecto que tenemos los hombres y mujeres, ser inconstantes. No somos firmes en nuestras decisiones. No somos estables, no somos cumplidores, prometemos y no cumplimos. Damos la palabra y la palabra no vale nada. Prometemos venir a todas las reuniones de oración, venimos 1, 2 y se nos acabó el ánimo y ya no venimos. Nos salteamos 4 reuniones de oración y reaparecemos allá a lo último. Inconstancia, no es virtud cristiana. No es algo que dé Dios, la inconstancia. Al contrario, Dios da la constancia, la perseverancia, la persistencia. Hombre porfiado saca mendrugo, dice el refrán. Tenemos que ser porfiados con el Señor, constantes en la oración. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser constantes en la oración. Repetirle y repetirle y repetirle y no dejar al Señor hasta que venga la respuesta. Y por último, el apóstol toca el problema de los pobres y de los ricos. Santiago era pobre, siempre fue un hombre pobre. Vivían de la carpintería de Nazaret y eran como 8 los que tenían que comer de la carpintería. Y Jesús temprano nomás salió a predicar por ahí. Quizás Santiago, que era el segundo hermano, es el que tuvo que apechugar con todo el trabajo y él tenía que mantener a sus hermanos menores y a su mamá. Era pobre Santiago, era pobre y simpatizaba con los pobres, igual que Dios que simpatiza con los pobres. ¿No es así? Claro, porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Santiago tiene simpatía por los pobres y le tiene rabia a los ricos. Censura a los ricos, amonesta a los ricos, igual que Pablo. Pablo también, no la iba con los ricos, la iba con los pobres. Así dice Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, la exaltación espiritual. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas
sus empresas. Cuánta gente vende su alma por ganar un peso más. Cuánta gente vende su conciencia por hacer más dinero. Cuánta mujer vende su honra por un poco de bienestar. ¡Qué engaño! Bien dice el apóstol Pablo, que el engaño de las riquezas pierde a los hombres en condenación y muerte. Somos pobres todos nosotros, no estamos en la categoría de ricos. Ninguno califica para ser llamado rico en este país, pero somos ricos en fe. Somos ricos porque somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos ricos porque somos herederos del reino de los cielos. Somos ricos porque tenemos el recurso de la oración. Somos ricos porque tenemos una Biblia que podemos leer, entender y ser alimentados por ella. Ricos en fe, ricos en esperanza. Somos ricos en pobrezas, tenemos abundantes pobrezas, pero esas pobrezas que el Señor conoce redundarán algún día en nuestra gran riqueza espiritual. Grandes pensamientos, los pensamientos de Santiago. Con gusto fue al martirio por no negar a su hermano mayor, el Señor Jesucristo. Que nos armemos nosotros del mismo pensamiento, hermanos, que quizá algún día nosotros también somos llevados al martirio por no negar a Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Finalizamos así la meditación del domingo a la noche. Querido Señor, ¿qué pediremos? Paciencia. Y si nos mandas una prueba para que luego venga la paciencia, aceptamos con paciencia esa prueba. Pedimos constancia, pedimos perseverancia, pedimos ser hombres y mujeres sinceros, sin trampas, sin cosas ocultas, sin fallas de carácter. Hombres y mujeres enterizos, perfectos. Ayúdanos a hacerlo, Señor, para honra tuya y para bendición de cuantos nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.